Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan a las redes sociales. Estamos por empezar este conversatorio. Vamos a dar un momento de espera para que se vayan conectando más gentes a esta transmisión que está por las redes sociales de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial y por las redes de San Silvestre Green. También nos pueden ver por la transmisión de la Casa del Libro. Les pedimos unos instantes. Ya pronto iniciará esta transmisión. Los dejamos ahí con una esperita corta. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos los que están por ahí conectados. Ya vamos a empezar este conversatorio denominado Cocineras Ancestrales del Río, Defensa de un Legado Cultural Patrimonial Histórico. Este proyecto fue presentado por la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial, la Red de Mujeres Veedoras y la Corporación San Silvestre Green, y fuimos nominados al 13º Premio de Derechos Humanos
franco-alemán por la defensa de los derechos humanos ante Nariño. Entonces voy a dar paso a mis compañeros, la abogada Yolima Salcedo y el abogado Leonardo Granados, que nos darán una pequeña introducción de qué ha sido el proyecto, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos y qué se viene para el próximo 2023. Les pido unos minutos más ahí conectados, ya vamos a iniciar. Gracias. Bueno, un saludo cordial para todos y para todas. Rautas, Rafael Leonardo Granados Cárdenas, director de la Corporación San Silvestre Green. Hoy me acompaña también la doctora Yolima. ¿Cómo está? Muchas gracias a la Casa del Libro Total por este espacio en donde informaremos todos los avances que llevamos acerca de nuestra defensa al patrimonio de la cultura ancestral de las cocineras del Paseo del Río. Me presento, Yolima Salcedo Gámez, coordinadora de la Red de Mujeres Veedoras de Barrancabermeja, y en compañía con nuestro director allá de la Corporación de Observatorio Territorial también, que nos acompaña. Pudimos hacer sinergia y hoy estamos aquí en defensa de estas señoras que son prácticamente nuestra representación cultural de la Ribera del Río de Barrancabermeja. Gracias, doctora Yolima. Y hay algo muy importante, precisamente la articulación de las diferentes organizaciones, tanto ambientales como de defensa de derechos humanos, nos ha permitido iniciar acciones jurídicas en conjunto, inclusive con el acompañamiento de la Mesa de Mujeres de Derechos Humanos de Barrancabermeja, la Asociación Paseo del Río, en cabeza de la señora Rosalía Campo, quienes en efecto han sido las víctimas en este proceso mediático de la administración distrital, que fruto de su improvisación están violando derechos fundamentales. Y es precisamente el primer punto que queremos compartir en este conversatorio frente a las dudas que tiene la comunidad de Barrancabermeja, donde muchos se preguntan, es que las mujeres del Paseo del Río se están oponiendo al desarrollo del proyecto Distrito Malecón, a la modernización de todo lo que tiene que ver con el Malecón del Río. Pues hoy queremos decirle que no, estamos de acuerdo con la modernización, pero no estamos de acuerdo con un negocio privado. Y es aquí donde queremos que comprendamos los barranqueños por qué motivo nos hemos unido en acción legal y constitucional para efectos de proteger y defender un patrimonio cultural como es el del Paseo del Río. Si bien es cierto, el Paseo del Río, como infraestructura y bien fiscal del municipio, hoy distrito, no está declarado como un bien de interés cultural, las mujeres que desarrollan la actividad de la venta de los manjares del río hace 60 años, 3 generaciones, han constituido una tradición gastronómica maravillosa, reconocida hoy y respaldada por 10.000 ciudadanos de Barrancabermeja. El Convenio Internacional de la UNESCO ha dicho claramente que es precisamente los ciudadanos de Barrancabermeja quienes determinan qué es su patrimonio, quienes determinan cuál es su tradición. Y esa tradición constituye lo que la Ley 1185 ha establecido como patrimonio cultural inmaterial de la cocina tradicional del pescado. Aquí hay algo importante. El primer argumento fundamental es que en el año 2009, entonces gobernador Horacio Serpa declaró a Felicita Lara Durán, quien era la presidenta de la Asociación del Paseo del Río, como patrimonio cultural inmaterial
de la cocina y de los saberes ancestrales del río Grande de la Magdalena. Hoy son un patrimonio. Ella representa a las 33 puestos que existen actualmente en el Paseo del Río, y eso los hace una tradición y un patrimonio. Por tal motivo, quiero decirle a ustedes que Barranca Bermeja, en la zona del malecón, es decir, nuestro muelle Barranca Bermeja, tenemos más de 6 bienes de interés cultural. El cuartel de la policía en el muelle, un bien de interés cultural; la estación fluvial, otro bien de interés cultural; el Hotel Pipatón, el Machín o Parque El Machín, el Parque Santander y la Capilla San Luis Beltrán. La norma establece que efectivamente, si esos bienes históricos están establecidos en el plan de ordenamiento territorial, automáticamente en el momento que se apruebe, ellos son declarados BIT, es decir, bienes de interés cultural. El acuerdo 018 del año 2012 en Barranca Bermeja fueron establecidos en su artículo 69, y todos ellos son un bien de interés cultural. ¿Por qué hago este contexto, apreciados barranqueños? Porque quiero que ustedes sepan lo oculto y lo grave que este gobierno pretendió destruir, y por eso esta estrategia de defensa para proteger esta tradición nuestra. Lo decíamos con la doctora Yolima, precisamente demostramos que el gobierno le presentó un escrito al Juzgado Cuarto Civil Municipal diciendo al alcalde y el secretario de Planeación de manera falsa que en Barranca Bermeja no existían bienes de interés cultural en esa zona, pero que además no existían actos administrativos de declaratoria. Pero hay algo importante. La semana pasada, precisamente, el juez administrativo de Barranca Bermeja nos dio la razón y le dijo al alcalde que existen los bienes de interés cultural, fueron declarados por el acuerdo 018 del año 2002, POT de la época, el plan de ordenamiento territorial de la época, y que en efecto tiene que aplicarle el régimen de protección de los bienes de interés cultural como lo dice la ley 285. Ante ello, ante este primer exabrupto, que quiero decirle a todos los barranqueños, aquí hay un acto de mala fe del alcalde de Barranca Bermeja para acabar un patrimonio, porque la intención clara del proyecto Mirador del Río es acabar todo el paseo del río. Eso es lo que busca, destruir por completo nuestro patrimonio y meter a estas mujeres en un proyecto nuevo que se llama el Mirador del Río. Y ese Mirador del Río es un negocio privado a 20 años con Luchar de Barranquilla, que más adelante hablaremos de los temas de contratos para que ustedes se ilustren. Pero es importante hacer este contexto para que comprendan por qué debemos iniciar acción penal actualmente contra el secretario de Planeación y el alcalde de Barranca Bermeja por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal por pretender inducir en error a un juez de la República. Esto es importante que lo conozcan porque este conversatorio busca precisamente hablar de las mujeres del Paseo del Río como un patrimonio. Todos los barranqueños vamos a comer pescado al río. Esa es nuestra esencia. Y cuando llega nuestra familia, los invitamos a comer pescado, porque nuestra cultura precisamente es la que nos ha dado la fuerza para hacerlo. El primer punto que tenemos en este conversatorio es defensa jurídica, por eso quise hablar precisamente de que iniciamos con la acción penal y acabamos de presentar un segundo punto importante, es una acción de cumplimiento constitucional, porque el gobierno debió introducir dentro del nuevo plan de ordenamiento todos estos bienes de interés cultural que acabo yo de nombrar. Es decir, el cuartel de la policía y la estación fluvial, el Machín, el Hotel Pipatón. Y quiero decirles algo importante. Esto que voy a decir no lo conoce nadie, pero quiero que ustedes lo tengan claro, porque es el elemento estructural de la violación del gobierno. Cada bien de interés cultural tiene un área de influencia de 100 metros a la redonda para proteger una línea jurídica urbana que se llama el cono visual de los bienes de interés cultural. ¿Qué significa cono visual? Recuerden ustedes que en Cartagena construyeron un edificio que tapaba el castillo de San Felipe, y se ordenó por un juez de la República demoler ese edificio porque obstruía el cono visual. Aquí no puede haber alrededor de estos 100 metros construcciones superiores a los niveles del bien de interés cultural. En este caso, el cuartel de la policía tiene 2 pisos, de modo que toda la infraestructura alrededor de esos 100 metros tiene que ser máximo de 2 pisos. Aquí ya violaron la ley. Lo violó el curador urbano al establecer una licencia de construcción en contra de ese régimen de protección de los bienes de interés cultural. Porque el decreto 2358 del 2019 dice taxativamente que debe hacerse un estudio
que permite identificar, escuchen muy bien esto porque es importante, factores de riesgos relevantes, amenazas, y debe identificar manifestaciones inmateriales de la comunidad alrededor. ¿Cuáles son las manifestaciones inmateriales alrededor? Pues las mujeres del Paseo del Río, nuestra tradición. Como eso lo obliga el estudio, no lo hicieron, porque automáticamente tienen que reconocerlas, proteger el Paseo del Río, pero como no lo iban a hacer, lo que iban a hacer era un negocio a 20 años, entonces lo que buscaron fue violar la ley, pasar por encima del régimen de protección y construyeron hoy la casa matriz de la mujer. ¿Recuerda? 4 pisos. Violaron ya la ley. La licencia de construcción es ilegal. Por eso acabamos de iniciar acción legal contra el curador urbano, contra Ecopetrol y contra Ecopetrol mediante acción popular. Esto es un tema importante, fruto de estas investigaciones que hicimos con la Organización de Mujeres de la Veeduría, la Corporación de Desarrollo Territorial y San Silvestre Grimm. Entonces fuimos nominados al premio en defensa de los derechos humanos de las mujeres cabeza de familia. Y quiero decirles algo importante, el 90% de las mujeres del Paseo del Río son madres cabeza de familia, son personas de especial protección constitucional, que llevan 60 años, 365 días de cada año presentándonos los manjares del río. Por eso hoy toman una relevancia muy importante y estas 3 organizaciones más la Mesa de Derechos Humanos de Mujeres nos hemos unido, porque los barranqueños somos los encargados de defender nuestro patrimonio cultural y material de la cocina tradicional, pero además de ello, también proteger los demás bienes de interés cultural, porque a este gobierno se le olvidó que un componente importante de la política de turismo es patrimonio cultural, paisaje ambiental del río Magdalena, gastronomía nuestra propia y efectivamente el tema de seguridad, que lo tenemos muy mal, por cierto. Ahora, hoy las mujeres del Paseo del Río, concluyo con esta reflexión, en el modelo actual de la infraestructura pública como bien fiscal, que son los locales, restaurantes del Paseo del Río, ellas no pagan arriendo, están en modo de comodato, solamente sostienen la infraestructura, tienen la obligación contractual de pagar servicios públicos, pintura, arreglo, y eso ha permitido que hoy en Barranca Bermeja usted pueda ir a consumirse un caldo de bagre al desayuno, el más económico está desde 7.000 pesos. Un sancocho de bagre del almuerzo, el más económico, está desde 12.000 pesos. Pero el modelo que hoy pretende imponer el alcalde, y cierro esta primera intervención con este punto, es que el Mirador del Río les pretende cobrar 2.775.000 pesos de arriendo y administración. Automáticamente pasaría lo mismo que en Barranquilla. El caldo de bagre de 7.000 pasa a 20.000, el frito sudado de 30.000 pasa a 60.000, y la gente que es pobre en Barranca Bermeja y en que es nuestro punto de encuentro de los barranqueños, ya no va a tener la posibilidad. Se estratifica la comida del río, acaba con los puntos de encuentro de inclusión social, porque si hay algo lindo el Paseo del Río es que puedes tenerla que va en las calles comiéndose un pequeño pescado y al lado puede tener un empresario. Ese es un punto de encuentro muy lindo y este elemento es el que acaba estructuralmente con el negocio, y por eso dijimos, el gobierno pretende extinguir las mujeres del Paseo del Río y crear un negocio con los Char de Barranquilla, Puerta de Oro, que es la empresa a la cual le entregaron un millonario contrato, que ahorita vamos a ilustrar de ese tema, para efectos de armar un negocio privado de 52 cocinas. Y aquí cierro y reflexionen. Si 23 cocinas hoy están en crisis, saliendo de la pandemia, donde no hay turismo, donde tenemos en este momento una línea roja de seguridad, ¿de dónde y con fundamento en qué estudio determinaron 52 cocinas en ese proyecto con una ciudad de 250.000 habitantes, sin política de turismo? Cuando Barranquilla tiene 1 millón de habitantes, una política de turismo de más de 30 años, tiene el carnaval más importante de Latinoamérica, y adicionalmente a ello, ese estudio determinó que allá había que construir solo 24 cocinas. Evidentemente, hay un negocio para destruir el Paseo del Río y nuestra tradición. Por eso, el no rotundo al Mirador del Río, pero sí a modernizarlo, que es muy diferente, a la orilla del río, para mantener preponderantemente lo que es para nosotros nuestro patrimonio cultural de la cocina tradicional. Así que los dejo también con la doctora Yoliva, que tiene un segundo punto, y al final vamos a un espacio de preguntas. Leo, hay que contarle a la gente, y es importante que ellos sepan que por primera vez en Barranca Bermeja organizaciones se unen en defensa de algo.
Yo pienso que es un momento decisivo en Barrancabermeja y hay que contarlo a la gente en que los ciudadanos nos hemos vuelto actores y hemos empezado a ejercer ese control social necesario ante todas las malas administraciones que han venido pasando. Entonces, encontrar que hoy nosotros los tres, Corporación San Silvestre Green, el Observatorio y la Red de Mujeres Veedoras, nos unimos para hacer esta defensa, no en vano, como una responsabilidad grande, porque no podemos desinformar a la gente, al contrario de lo que hemos intentado durante esos más de 2 años de defensa estratégica jurídica para poder respaldar a las señoras del Río, pero no solamente eso, sino también para cuidar el presupuesto público y obviamente hacer la vigilancia y control del mismo. Nos ha llevado a este reconocimiento, a este trabajo y a este esfuerzo que hemos hecho. No por tanto es que la nominación del premio Antonio Nariño de Derechos Humanos y nosotros nos sentimos muy agradecidos y es como ese reconocimiento que de alguna u otra manera también deberían tener varios actores aquí en Barrancabermeja que están en el anonimato, que día a día se levantan, que protegen. Hay gente que está defendiendo otros contratos, otros temas, otros aspectos, pero que son invisibles y que están en el anonimato y hay que hacerles ese reconocimiento. ¿Por qué lo hemos traído a colación y agradecemos a la Casa del Libro que nos haya brindado este espacio? Es porque así como estamos nosotros hoy unidos en defensa de las señoras del Paseo del Río, así esperamos que se empiece a gestar esos mecanismos de participación ciudadana y que toda la ciudadanía se vuelva a acción y se vuelva actores de estos procesos para que podamos defender lo que tenemos que defender, que es lo nuestro territorio, nuestro presupuesto y todas nuestras cosas. Queríamos contarle eso, pero queríamos contarle que hay aspectos relevantes del por qué nosotros nos unimos en una defensa estratégica y jurídica para que pudiéramos, para que el proyecto Distrito Malecón, que la alcaldía distrital tiene como bandera dentro del plan de desarrollo centenario de Alfonso El Hash, se lleve a cabalidad y se lleve en la debida forma. Es que nosotros, como acaba de decir Leonardo, nosotros no nos oponemos al proyecto, nosotros nos oponemos a la forma irregular de hacerlo, que no vaya en contravía de la ley 80, que no vaya en contravía de la Constitución, de los tratados internacionales y que no sea violatorio sobre todo de los derechos humanos. Les contamos. Aspectos relevantes por los cuales nosotros hemos iniciado la defensa estratégica. Primero, porque obviamente al momento de aprobarse el proyecto de utilidad pública para poder hacer la compra de los predios, pues evidenciando que era una cifra pues exorbitante, por si ustedes no lo saben, fueron 4.000 millones de pesos que se destinaron para comprar los predios para poder hacer ese proyecto. Y les traigo este registro fotográfico y los traemos para que ustedes se den cuenta que estos son los predios que compraron para poder hacer esa construcción. Y mire cómo están ahora. O sea, invertimos, fue aprobado, les comento, la utilidad pública fue aprobada en junio del 2021, exactamente más o menos el 3 de junio, y empezaron la compra de predios, los pudieron comprar porque el acuerdo de utilidad pública, establecía que tenía que hacerse en el término de 1 año y efectivamente cumplieron ese término y compraron los 19 predios, pero mire cómo están ahora. Leo, para que ellos miren cómo están ahora. Entonces, la manifestación que se hizo dentro del acuerdo de utilidad pública era que era una urgencia y que había que hacerlo de manera rápida y que debían comprar los predios. Pero entonces, si nos ponemos a mirar, llevamos 1 año y medio, ya 18 meses y los predios están así. Pero esto ha ocasionado un problema más grave eso y es una de las cosas también relevantes que no ha tenido en cuenta el gobierno distrital y es el daño que se le ha hecho a los moradores y a la población impactada de ese sector. Porque en principio cuando se hace la compra de estos predios, pues obviamente los habitantes de calle empezó a generarse mucha inseguridad. Aquí las señoras se daban cuenta que había mucho en las noches, muchos consumidores, microtráfico y eso empezó a generar un poco de inseguridad en esa zona. Adicionalmente porque pues obviamente la gestión social que debió haberse realizado o emprendido al inicio del proyecto nunca se dio, no se ha dado y hasta el momento no ha habido concertación y por eso es que no se ha podido construir nada, porque mientras no se haya un acuerdo entre toda la población impactada, pues obviamente no va a haber ninguna construcción. En la otra diapositiva, esa es donde va a quedar ubicado el mercado gastronómico, el edificio donde quieren ubicar a las señoras y las cocinas donde ellas van a estar. Este es el espacio y les voy a contar una cosa, esta foto fue tomada de ayer y prácticamente se ha vuelto un parqueadero. Si ustedes van ahorita, ven carros estacionados porque la gente ya
no les alcanza el espacio que tiene destinado por Magdalena o al frente del terminal Yuma, sino que ahora entonces parquean los carros, entonces ahora se ha vuelto un parqueadero, que se va a volver pues un negocio porque pues en realidad no para lo que se compraron los predios se está utilizando esos predios. Eso por ese lado. Y si vemos del otro lado, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Si vemos del otro lado que esta es la esquina donde va a ser el BID, que también es uno de las 6 construcciones que va dentro de este proyecto de Distrito Malecón y que también está generando en esa esquina, mire cómo está. Un problema de inseguridad que es en la esquina del tránsito y eso es pues terrible y ahí está ahí como en stand-by porque mientras no se haya, pues se dé la licitación y se empiece se adjudique el contrato, pues obviamente no se va a generar eso, pero adicional a eso hay otras cuestiones de carácter legal con el SENA y acuerdos y contratos que no se han establecido para poder hacer esa construcción y todo el cuento. Y recuerden que solicitaron al Consejo Distrital de Barranca Bermeja que les aprobaran un crédito por 60.000 millones de pesos precisamente para eso, que tiene un costo de 13.000 millones. Entonces, ese es uno de los puntos que es bastante preocupante porque pues hicimos una inversión de 4.600 millones más o menos para comprar estos 19 predios y mire cómo están. Entonces, no se ha hecho nada hasta ahora de hacer y lo más probable es que no se haga porque no ha habido una concertación con las comunidades para poder iniciar y obviamente la licitación pública. Otro aspecto irrelevante es lo del patrimonio, lo que hablaba el doctor Granados, que es supremamente grave y que eso va andando con las acciones legales pertinentes de acciones de cumplimiento y todo lo demás con las sanciones penales. Pero adicional a eso, la Corporación Observatorio Territorial también le solicitó muy formalmente a la Alcaldía Distrital que les otorgara o les permitiera ese estudio de lo que tiene que ver con la parte ambiental y no lo tienen. O sea, no se puede hacer una construcción sin saber si ambientalmente eso va a perjudicar a las personas que van a estar dentro de esa construcción. De la sostenibilidad financiera de la construcción del mercado gastronómico, obviamente son los puntos relevantes por los cuales hasta ahora hemos hecho esa estrategia jurídica y la defensa de ellas. Entonces, aquí ahora Leo les va a mostrar un poquito de cómo es el esquema de sostenibilidad que Puerta de Oro les presentó y que prácticamente perjudica ese tránsito que van a hacer desde las señoras de la Asociación del Paseo del Río, que es el Mirador, a pasarlas al edificio que se va a llamar Mercado Gastronómico y obviamente pues Leo les va a explicar por qué no es viable y por qué hasta el momento ellas no han podido concertar de poder reubicarlas, además de la reubicación, que es otro problema, porque precisamente las cuentas no dan, pero no dan para ellas, para el perjuicio de ellas. Gracias, doctora Yolima. Aquí hay un tema importante de analizar en estos momentos y es el componente de moralidad administrativa. Es decir, cómo hay un acto de mala fe para de manera indebida beneficiar a un tercero y de esta forma generarle un negocio a futuro. Los 4.000 millones que habla la doctora Yolima son para compra de inmuebles. Pero aquí viene un incumplimiento grave, que es el que gesta precisamente esta defensa estratégica, y es que el 20 de octubre del año 2020, el alcalde de Barranca Bermeja con su equipo, en reunión con las mujeres del Paseo del Río y quien les habla como abogado defensor, se comprometió a hacer una reunión de concertación. Recuerden ustedes que todo proyecto ejercido por la administración, la Constitución dice claramente que si nos afecta debe haber una fase de concertación previa para que no sea de forma intempestiva afectados los derechos o la alteración de sus condiciones existenciales. El alcalde dijo, nos reuniremos con ustedes, los arquitectos y el contratista, para que ustedes, mujeres, visualicen cómo sueñan todo lo que es el malecón del Paseo del Río modernizado. Es decir, hacer lo que se hizo en 1990 con Edgar Cote Gravino y Jorge Gómez Villamizar siendo alcalde, cuando eran locales de madera, con caucho, con zinc. ¿Recuerdan ustedes esas épocas? Yo era un niño de 10 años en esa época, pero lo cierto es que se logró concertar en 2 líneas. Respete el inventario ambiental. Si ustedes ven las fotografías del Paseo del Río del fotógrafo Chucho, efectivamente están todas las palmas que hoy existen. Ese fue el primer elemento que ellas le pidieron al arquitecto Edgar Cote. El segundo elemento es que querían un espacio donde pudieran tener mesas
porque lo que a la gente le gusta es comer a la orilla del río, que le dé el viento en la cara, que usted puede ver las garzas, el paisaje fluvial, el movimiento de los botes. Eso tiene un componente maravilloso en la gastronomía nuestra, en nuestra tradición. Ese componente se hizo. Y durante esos 32 años, pues ha sido precisamente lo que ha constituido este patrimonio. En esa línea íbamos bien, porque el gobierno iba a concertar, iba a respetar ese trámite de concertación. ¡Oh, sorpresa! El alcalde hace un viaje en diciembre con los chars de Barranquilla y se cambia todo el panorama. Entonces no hubo concertación, no hubo reunión con arquitectos, y Puerta de Oro, que es de los barranquilleros, precisamente fueron los que hicieron el malecón de Barranquilla. El alcalde les entrega un contrato a dedo bajo la figura de contrato interadministrativo de 1.900 millones de pesos para los diseños y todo el tema de gestión predial. Hace el diseño del Mirador del Río, en total 9 arquitectos barranquilleros, que ya tenemos en lista para las demandas que presentamos, quienes habían pensado el tema. ¿Por qué? Porque esta gente diseñaron en Barranquilla sin tener el contexto de nuestra cultura y patrimonio, pero además de las normas. Entonces, lo primero que hicieron es, el paseo del río se acaba. Es el primer objetivo de ellos. Segundo, vamos a hacer un edificio tipo centro comercial de 3 pisos. Viola el régimen de protección que ya les hablé ahorita, de que la ley dice no puede haber más de 2 niveles cuando un bien de interés cultural, si tiene 2 pisos, máximo debe ser la infraestructura de 2 pisos. Este está proyectado a 3 plantas con una plazoleta en un cuarto. Segundo, no hicieron estudio de factibilidad técnica previo para determinar por qué 52 cocinas, que por eso Ecopetrol hoy está en calzas prietas. La jurídica Ecopetrol y el encargado de los proyectos de inversión social están en calzas prietas porque le dijimos, solicito el estudio de factibilidad donde determina 52 cocinas porque ustedes aprobaron 22.000 millones de pesos de la nación y deben estar sustentados en un estudio. Muéstrenme el estudio. Y Ecopetrol dijo, no tengo el estudio. Ahora tiene que decirle a la Procuraduría por qué motivo aprobó 22.000 millones. Pero Ecopetrol, les digo algo, eso se va a suspender pronto porque ellos no están girando dinero, solamente hay una carta que dice, me gusta el proyecto, pero no ha girado un solo peso. Este documento, apreciados barranqueños que nos escuchan, tocó acceder mediante acción de tutela incidente de desacato y que un juez de la República le ordenara al alcalde que me lo entregara o había cárcel y sanción pecuniaria en desacato. Si no, no lo entregaba. El único estudio que sí existe, que es este, es el de viabilidad financiera, es cómo sostener el edificio. Y el plan de estos magos dice claramente es, el paseo del río se acaba. Y vamos a crear un edificio de 3 pisos, modelo tipo centro comercial, y el modelo financiero va a ser que cada uno de las personas que van a estar allí van a pagar 130.000 pesos de arriendo por metro cuadrado y 55.000 pesos de administración por metro cuadrado. Las cocinas están proyectadas a 15 metros cuadrados, lo que nos da 2.775.000 pesos por local. Las mujeres que hoy están en el Paseo del Río no pagan arriendo, no pagan administración, porque es un modelo público. La cocina tradicional jamás compite con la cocina, pongámoslo en algún término, capitalista de los restaurantes de la ciudad. Por eso siempre donde hay cocina tradicional se respeta la preponderancia de ese patrimonio. Ese patrimonio que hoy está reconocido por un acto administrativo de la Gobernación de Santander es el que les da a ella la fortaleza jurídica para decir, señores, es que no es un invento de nosotros. El Consejo Departamental de Patrimonio lo aprobó y el gobernador lo otorgó bajo su firma y bajo un acto administrativo. Por ese motivo, le pedimos a Puerta de Oro, muéstrenos, señores, dónde ustedes tuvieron en cuenta toda la normatividad nuestra, el plan de ordenamiento territorial, el marco histórico de la ciudad, los actos administrativos de que declaran a las mujeres del Paseo del Río como patrimonio, pero además el artículo 14 del decreto 2358 de 2019 dice, realice un estudio de las áreas de influencia si va a urbanizar. Y ese estudio no se hizo. Es otro de las violaciones para la expedición de las licencias de construcción. Esto es un mar de ilegalidades gravísimo, pero lo más grave
es que pretenden comparar el Mirador del Río con el Centro Comercial San Silvestre, porque este estudio dice que a las mujeres del Paseo del Río deben pagar cada una un derecho a piso. ¿Qué significa eso? Que para usted ingresar al local de la cocina tiene que pagar 1 millón de pesos por metro cuadrado, es decir, 15 millones de pesos, más 2.775.000, estamos hablando 17.775.000. Pero al final les dice, ustedes tendrán que pagar el diseño de la cocina como usted lo quiera. Entonces, aquí tiene el local, diséñela. Y un diseño de la cocina más económica vale 16 millones. Es decir, que las mujeres del Paseo del Río, para entrar al Mirador del Río, tendrán que tener en el bolsillo 3.775.000. ¿De dónde? No da. Ese es el esquema real, este es el negocio a 20 años que el alcalde pretende hacer, tal cual el modelo del Quimbueno en alumbrado público. Es lo mismo, yo termino mi negocio y voy a tener una rentabilidad a 20 años de una concesión que acaba con un patrimonio pensando egoístamente precisamente en su negocio propio y no en el interés general de los barranqueños. Por eso nuestra afirmación que el alcalde pretende destruir y extinguir el Paseo del Río es la esencia de esta defensa estratégica ambiental. Pero yo hoy tengo que decirles que con la decisión que acabó de tomar el juzgado administrativo la semana pasada, tienen que suspenderse los proyectos de construcción. Hace 2 meses y medio salió una sentencia en Barranquilla, el mismo esquema de esto. Violaron el régimen de protección de los bienes de interés cultural, construyeron un edificio de 6 pisos en un área de influencia de un BID y el juez le dijo, señor, violó el régimen, me va a demoler 4 pisos porque no puede haber superior a 2 pisos. Es decir, que la casa matriz de las mujeres está orientada a que los 2 pisos superiores al BID, que es el cuartel de la policía, puede hacer una orden de demolición porque violaron el régimen. Y no estamos en contra de las mujeres, jamás. Pero si hubieran planificado organizadamente en derecho urbano, hubieran hecho una casa matriz más amplia, uniendo 2 casas y no haciendo 4 plantas. Porque es la forma en que uno organiza el territorio. Pero aquí lo que hay es improvisación, intereses mezquinos y particulares del gobierno actual, y por eso estamos en contra de este modelo, porque este modelo destruye nuestra esencia. ¿Por qué los cartageneros se unieron para defender a Basurto, que es su cocina tradicional? Porque en Basurto también pretendían hacer el mismo esquema. Nosotros sí queremos que se modernice, y estamos preparando con unos arquitectos el diseño que el Paseo del Río le estamos proponiendo a los barranqueños, porque esto no es oponernos, estamos proponiendo un diseño diferente, y el diseño es a la orilla, pero con una visión más amplia. 10 locales adicionales, 23 restaurantes, para reubicar 3 adicionales, que son los que están enfrente de Cor Magdalena, que son esas casitas viejas de madera, ¿recuerda? Puede reubicar esos 3 restaurantes y 7 restaurantes adicionales, precisamente todo lo que tiene que ver con la gastronomía de carnes, pollos, pizzas, porque esto sí va a generar una dinámica nocturna diferente y deberá haber alternativa diferente también para los ciudadanos, para los niños, pero no un negocio de estos, y deberá entregarse a título público, mediante comodato, con la garantía de cumplimiento de cláusulas específicas de responsabilidad en términos fitosanitarios y que garanticen en efecto la cultura nuestra, pero es de esta forma, respetándolo. Y ese proceso que ya estamos adelantando, sorpréndanse, vale 11.500 millones de pesos. Hoy, la administración en ese proyecto lo acaba de presentar hace 25 días al Consejo por un valor de 27.000 millones de pesos. No había la necesidad de endeudar al distrito. Hay suficientes recursos para modernizarlo y dejarlo de una manera muy bella. Y el otro componente que estamos proponiendo desde el Paseo del Río y las organizaciones es que mientras los barranquilleros dicen que debajo de las grandes ceibas bellas que están al lado del Hotel Pipatón se haga un teatral que no tiene sentido, nosotros estamos proponiendo una gran plataforma en pilotaje sobre el río con restaurantes y heladerías, con otras alternativas para que la gente pueda ir a comer, a disfrutar, que podamos ir a ver el atardecer de Barranca Bermeja, que la gente pueda ir a pescar. Inclusive hemos visionado una zona romántica para parejas a la orilla del río Magdalena, que genere en nuestro municipio una dinámica diferente. ¿Por qué? Porque aquí la historia nos dijo que la primera fase
del malecón, que fue la del Cristo Petrolero, se convirtió, y lo digo con mucho respeto, pero eso es un escenario exclusivo de marihuaneros. Y eso no es mentira para los barranqueños. Decían los jóvenes del industrial, un aeropuerto para ellos, porque van a volar. En ese sentido, nosotros sí estamos claramente diciéndole a la ciudadanía que esto es un negocio privado, que lo que buscan en efecto es acabar este patrimonio bello de 60 años, pero que además lo están haciendo violando la ley. Por tal motivo, le hemos exigido a la Fiscalía General de la Nación acción contundente contra el alcalde por falsedad ideológica en documento público y por ausencia de un estudio importante que encontró la Corporación de Desarrollo Territorial. El doctor Valpa y su organización lograron identificar en Almacén Municipal un documento fundamental hecho en el gobierno de Carlos Contreras, que fue el estudio del plan parcial. Es una visión de desarrollo urbano maravillosa. Y ese estudio, que está muy bien sustentado, que además lo obviaron en la actualización del plan de ordenamiento territorial, dice claramente que hay que respetar ese patrimonio y el paseo del río debe conservarse. Esos estudios, que serían los que debían fundamentarse puerta de oro, los omitieron. Y estamos hablando de un estudio de miles de millones de pesos. Eso es una gestión importante de la Corporación de Desarrollo Territorial, porque pretendieron ocultarlo, cuando fueron recursos invertidos para visionar el desarrollo urbano y paisajístico y todo lo que es el embellecimiento urbanístico de la ciudad, lo tiraron a una caneca. Empolvado lo encontró la corporación, fruto de su gestión judicial mediante derechos de petición. Hoy estamos exigiendo que se cumpla y se integre para efectos de garantizar que el proyecto Malecón tiene que integrarse a ese plan parcial y debe hacer una reforma al plan de ordenamiento. Y les digo algo, la nueva acción de cumplimiento le va a exigir al alcalde y al Consejo Distrital de Barranca Bermeja que tiene que integrar todos esos bienes de interés cultural y por consiguiente hacer los estudios correspondientes de las áreas de influencia, reconocer el paseo del río como un bien de interés cultural, porque tenemos una sentencia del juzgado administrativo segundo, la sentencia 556 del 2013, ganada por el doctor Arnulfo Basto, que hay que darle un reconocimiento a Arnulfo en la defensa de su patrimonio cultural, y es que dice taxativamente esa sentencia: deberá realizar, por orden de un juez de la República, el estudio de todos los bienes de interés cultural y adicionalmente a ello el reconocimiento de los que existen ahora para efectos de poder elevarlos a la categoría de bien de interés cultural. Porque esa sentencia es importante y estamos en desacato en estos momentos, porque Barranca Bermeja, si no protege su patrimonio cultural, entonces aquí no podemos estar hablando de turismo, porque si hay algo lindo en todos los escenarios turísticos es que los bienes de interés cultural son escenarios de visita obligatoria de los turistas, ir a tomarse fotos, compartir, reconocer su historia. Nosotros no podemos aniquilar nuestra historia. Por eso nos hemos unido y hoy estamos muy contentos que la Casa del Libro Total se una a este importante espacio de reconocimiento de las organizaciones, de que los barranqueños unidos estamos defendiendo lo nuestro para efectos de que el gobierno, que ha sido arbitrario, en efecto respete estas normas. Leo, vamos a terminar para la ronda de preguntas. ¿Me puedes colocar la diapositiva que dice cifras? Vamos a informarle a todos los barranqueños las cifras que hemos gastado hasta este momento en lo que se llama Proyecto Distrito Malecón y las que nos hacen falta, ¿no? Entonces, 30.338.000 en apoyo logístico para los proyectos de adquisición de predios estratégicos Distrito Malecón con la empresa Iconel SAS. Entonces, en el 2020, apoyo logístico, ya pagamos 30 millones. Apoyo predial y social en la adquisición de predios y reasentamientos, poblaciones en el área de influencia de los proyectos estratégicos de Distrito Malecón, lo hizo el SER por 158 millones. Claro que cuando uno empieza a revisar este contrato, uno se queda perplejo con algo, y es que una de las obligaciones contractuales del contratista era que no podía terminar el contrato hasta que no se diera la reubicación. Bueno, la reubicación no se ha dado. ¿Y por qué terminó el contrato? Es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? Adquisición de predios y acciones complementarias de gestión, apoyo y seguimiento a la infraestructura estratégica del Distrito de Barranca Bermeja. Esos son los 4.681 millones que hemos gastado en los 19 predios que compramos y que ya vieron las fotografías en que van, ¿no? Gestión predial, avalúos, estudios y diseño para la construcción de las obras del malecón, mercado gastronómico, BID y obras adicionales del corredor. Esos son los 1.900 millones que dice el doctor Granado, que es el estudio que hizo Puerta de Oro de consultoría para determinar qué era lo que mejor se debía hacer y cómo debía ser los diseños y la construcción del mercado gastronómico.
Cifras que nos faltan: convenio interadministrativo, aporte de Ecopetrol, el mercado gastronómico y el Mirador del Río por 22.000 millones. Bueno, ya va por 27. 22 va a dar Ecopetrol, pero ya nosotros vamos a aportar 5.000 más. Entonces vayan sumando. Mercado pesquero. Oiga, les voy a decir un bonus track del día de hoy del mercado pesquero. Por si no lo saben, acabamos de endeudarnos por 10 años con el Banco de Occidente para que nos dieran los 9.000 millones. Entonces, para que sepan, para que mañana se levanten muy temprano a trabajar, porque tenemos que forzar para pagarnos esos 9.000 millones de pesos. Y pues obviamente el BID, 13.000 millones, que también mañana tenemos que levantarnos a trabajar muy fuertemente, porque acuérdense que está dentro del empréstito que el Honorable Consejo Distrital aprobó por el valor de 60.000 millones, que Findeter, pues obviamente no lo prestó, y ahí van los 13.000 millones de pesos. Les quiero comentar otra cosa, y para que los que no saben, aparte de eso, Cor Magdalena también hizo un estudio en el año 2020, que son los estudios de diseño de la protección del río Tabla Estacado. Y le contamos en el día de hoy que fue declarada desierta la licitación y no cumplió los requerimientos el único oferente que hay, o sea que tampoco se va a hacer el Tabla Estacado. Entonces queremos que se enteren de esos, que son información, pero adicionalmente en la página de la Red de Mujeres Veedoras está el link donde pueden acceder a toda esta documentación y pueden mirar todo lo que nosotros les estamos diciendo. Están los contratos, están las consultorías, están las actas de la gestión social que realizó el SER y todos los demás documentos que pueden respaldar todo lo que aquí estamos diciendo. Y bueno, viene la ronda de preguntas, lo que nos quieran preguntar, lo que crean importante y que no les haya quedado claro hasta ahora. Quisimos hacerlo de una manera un poco corta porque la verdad es muy extenso, son más de 20.000 folios toda esta información que hemos venido recolectando a partir del año 2020 y que le hemos hecho seguimiento. Quiero recordarles también que nunca hubo un cierre financiero y quiero terminar con eso porque me parece de verdad muy irresponsable por parte de la administración, pero sobre todo por los funcionarios que en ese momento llevaban a cuestas el realizar estas gestiones y mintiéndole a la ciudadanía. Yo creo que eso debe quedar muy claro. Nunca ha habido un cierre financiero con esto, porque nosotros tenemos toda la documentación en donde nos respalda que las entidades públicas nos respondieron que no tenían el dinero para invertir ni el presupuesto para hacer toda esta obra que se llama Proyecto Distrito Malecón. Entonces, la única intención de aporte es por parte de Ecopetrol y pues hasta ahora, mientras no haya un esquema de sostenibilidad financiera que respalde y que proteja a las señoras del Paseo del Río, pues Ecopetrol no va a dar ni un peso, es la realidad. Y bueno, la ronda de preguntas está abierta, lo que quieran preguntar, aquí nosotros vamos a responderles. ¿Allá? La persona que quiera preguntar. Sí, invitamos a las personas a que se acerquen aquí, pues los micrófonos son de las transmisiones en vivo para que hagan las preguntas desde aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Una primera pregunta sencillita. Si no hay tabla estacado, pues para los que no entienden, yo no entendía y me tocó estudiar. Si no hay tabla estacado es porque hay que hacer un tabla estacado porque hay erosión del muelle. Por debajo se está erosionando y hay partes que se están derrumbando del muelle. Entonces, pues hay que arreglar ese problema porque no se va a hundir. Dentro del proyecto dejaron contemplada la posibilidad de que se haga este paseo sobre boyas. ¿Existe esa? ¿Cómo más lo van a hacer? Esa es la primera pregunta, pero que son tres, son muy sencillitas. Bueno, la segunda, y es más compleja. ¿Por qué no han conciliado las señoras del río? ¿Sí? Las han invitado a conciliar, de pronto a decir, bueno, entonces venga, hagamos este pedazo para ustedes, que sea gratis, y este otro pedazo aquí para otras empresas pagando. Repito la pregunta, ¿por qué no han conciliado? Y la tercera, ya esto es de mi corazón, y es en el restaurante Pescocentro, hace poquitos años, cuando uno llegaba, a uno le daban una
una tacita muy pequeñita llena de huevos de pescado como en caldo y se la daban con una galletica de soda y era de las cosas más deliciosas. Yo lo hago a modo de sugerencia. ¿Por qué se perdió eso? Si era como la forma de darle una degustación al turista y que era tan bonita. Bueno, no más. Muchísimas gracias. Gracias, doctor René, por su intervención. Frente a la primera pregunta, en el año 2018 se expide el decreto 30 que termina la calamidad pública del Paseo del Río. Recordemos que se genera por un colapso de Yuma. ¿Recuerdan del terminal Yuma? El colapso del terminal Yuma es fruto de un acto de corrupción de Cor Magdalena. Una obra de ingeniería mal hecha, se infiltró el río y se lo socavó por completo. Si el riesgo fuera latente, extraordinario, hoy, 4 años después, ya se hubiera hundido por completo todo eso. Las cosas de Dios son perfectas y en esta defensa pudimos demostrar algo muy importante. Aguas de Barranca Bermeja, para efectos del proyecto de la modernización del malecón, instaló la red de alcantarillado pluvial y en efecto tuvo que perforar con martillo mecánico, neumático y con retroexcavadora, que son parte de las evidencias de la enmienda que llevamos, y hizo una excavación de 1.5, 2 metros y 3.5 en varios puntos. Y esas excavaciones demostraron que precisamente el muelle está firme, que lo que existe son 4 puntos del table destacado que están rotos y hay una pequeña socavación en esos 4 puntos. Aguas de Barranca Bermeja, al instalar esas tuberías, generó mitigación, porque metió la tubería, aplicó concreto, selló y no hubo más infiltración en esos puntos. Hoy, el único argumento falaz del gobierno para exigir una reubicación de las mujeres del Paseo del Río es que toca sacarlas porque a 15 metros de profundidad está el suelo licuado. Hágame el favor. Entonces yo les dije, o sea, ustedes van a sacar las señoras del Paseo del Río porque van a socavar 15 metros para sacar el suelo licuado, rellenar de nuevo y hacer la infraestructura. Pero no, es que hay que sacarlas porque vamos a meter un pilotaje y el pilotaje es un riesgo que les puedan golpear alguna herramienta. Le dije, pues no tiene sentido porque para eso se hizo la malla y el acuerdo con Cor Magdalena. Y segundo, el pilotaje que ustedes van a hacer no es más fuerte que el pilotaje que hizo Edgar Cote Gravino en el puerto de embarcaciones menores, que eran tuberías de 30 pulgadas, y trajeron el pilotaje de Estados Unidos y todos los vendedores de pescado estaban al frente. Ni siquiera había malla de protección, señores. De modo que su argumento es totalmente falaz. Por eso la estrategia de ellos ahora era reubicarlas de manera inmediata en la Plaza de Mercado Central, ante lo cual nos opusimos, porque el gobierno también está improvisando en materia de ocupación de espacio público y quieren violar el artículo 4 de la ley 1988 que establece que para la reubicación de vendedores informales en protección a la confianza legítima debe hacer estudios de viabilidad económica. Es decir, la Corte dice claramente, si yo voy a reubicar a un vendedor informal, tengo que garantizar que donde lo voy a ubicar va a seguir vendiendo, no va a perder su clientela, de modo que no se le afecte su mínimo vital. Y la plaza de mercado está quebrada porque no va la gente. O sea, todos los locales internos, los restaurantes antiguos, todos quebraron, si ustedes no lo sabían. Por tal motivo solicitamos suspensión por incumplimiento de estudios previos y por eso también no ha podido hacer esa reubicación. A la segunda pregunta... ¿Por qué no concertamos? Bien, gracias. Concertación. Concertar es ponernos de acuerdo, ¿no? Es decir, yo cedo y tú cedes. Entonces, el gobierno citó ante esa negativa ante un juez de la República, yo le pedí copia del acta de concertación, le dijeron al juez, no existe acta de concertación, pues violó el principio constitucional. Con eso los frené, por eso no hay proyecto hoy, porque ellos no han concertado. Entonces le dije, Ecopetrol, deme el acta de concertación, señores. Ustedes aprobaron 22.000 millones de la nación para destruir un patrimonio económico. ¿Dónde está la acta de concertación de que aceptaron esas mujeres? Por eso Ecopetrol, en estos momentos hay en la Junta Nacional de Ecopetrol se está evaluando suspender el proyecto Mirador del Río. Y aspiro y espero que sea en este año que salga la decisión de decir, no vamos con
el Paseo del Río, hasta tanto no está en los estudios. Lo que pretendieron hacer es imponerles a las mujeres, este es el mirador del río, ¿de qué color quiere la cocina? ¿O en dónde quiere estar usted ubicada? Entonces yo les dije, no, es que la ley no se tranza, alcalde. El primer principio del Código de Ética de Ecopetrol es la ley es intransigible. La ley se aplica y se respeta. Nada está por encima de la ley. Entonces usted, si yo le acepto a usted el mirador del río, yo acepto que usted viole el régimen de protección y todo el patrimonio. Y así no es. Aquí el tema es que usted, en sus intereses mezquinos, en moralidad administrativa, por no decir que corrupción, efectivamente usted pretende modificar las relaciones de poder y modificar adicionalmente el patrimonio. Inaceptable, señor. Como no hay acuerdo en esos puntos, porque yo no voy a violar la ley como defensor, entonces tiene que ser un juez de la República. Y como juez de la República nos va a dar la razón, no va a haber mirador del río. Y lo digo hoy a todos los barranqueños, en los predios que se compraron serán el parqueadero, porque además no contemplaron parqueadero. Ese estudio dice que tiene capacidad para 900 personas en la primera fase. Y tiene solamente 13 estacionamientos proyectados. 13 estacionamientos. ¿De dónde berracos? Es una cosa que no tiene pie ni cabeza. Nosotros en estos momentos lo que estamos proponiendo es, tiene que respetarse el patrimonio, modernizarse el mismo, elevarse a bien de interés cultural una vez esté modernizado, porque el cálculo que hemos hecho con los ingenieros civiles y arquitectos en un costo exorbitante, y es que cada cocina sea construida por un valor de 200 millones para que todo el techo sea en paneles solares, y construir 33 cocinas más los baños y las 4 cafeterías, va un presupuesto alrededor de 11.000 millones más el IU que efectivamente establece la ley. En tal sentido, nuestra propuesta es razonable, es el 50% de lo que pretende en efecto gastarse el gobierno, no genera un negocio para nadie, mantiene efectivamente preponderantemente los principios del patrimonio nuestro, de nuestra tradición, y garantiza que con los otros recursos que da Ecopetrol podamos hacer el mercado pesquero, que tiene una orden judicial del Juzgado Segundo Civil Municipal que gane esa sentencia en el año 2012. Desde el 2012 hay incumplimiento de las administraciones. Por eso para nosotros es fundamental que tanto la ciudadanía como las demás organizaciones nos unamos para exigir el respeto a nuestro patrimonio. Yo les digo una cosa, quienes han ido al malecón de Barranquilla se dan cuenta que lo que les estoy diciendo es cómo estratificaron la comida en esa ciudad. Allá solamente usted ve gente de estrato 4 para arriba, porque el Caimán de Barranquilla, que es la zona de comidas, en la entrada dice los manjares del río, pero cuando uno entra usted ve comida mexicana, comida mediterránea, y un solo restaurante te brinda comida del río, que se llama El Cucayo, y el plato más barato, era huevos de pescado en un plato de cartón, con 2 patacones, un limón y una Coca-Cola, 35.000 pesos, señores. Eso vale en el Paseo del Río 12.000 pesos. Y te lo sirven más grande. Por eso es importante ese punto. Y la última pregunta... Me la responde Rosalía. Exacto. Eso le corresponde a las cocineras, ¿no? Lo del huevito de pescado. ¿El huevito de pescado dónde está? Ahora le voy a decir Rosalía, que está caro. Bueno, Rosalía Campo es la presidenta actual de la Asociación Paseo del Río, para los barranqueños que no la conocen. Es la hija de Felicita Lara Durán, ella es Rosalía Campo Durán, y y en efecto, actualmente ha sido la mujer valiente que ha estado al frente de esta asociación, que no ha cedido ante los ofrecimientos indebidos y que ha entendido el valor de la representación de estas mujeres. La pregunta del doctor René, ¿por qué si en Pescocentro nos servían huevito de pescado con galleta de soda, que era lo que más le gustaba a él y a muchos barranqueños? Y ya no. Hoy no está. Bueno, el motivo de esa tradición que se ha perdido es porque primero ya no nos venden el pescado huevado. Ahorita ya el que vende el pescado le saca las huevas y vende las huevas por aparte, y el pescado no vende sin huevas. Entonces ya eso es un incremento económico que se nos está formando ahí.
Y pues esto ya, por lo menos cuando hay hueva de pescado que viene, no, yo se lo pongo al cliente. No sé si el abogado vaya a comer, yo se lo frito y se lo pongo al cliente. Pero ya de hacerlo así como usted dice que era la entrada, como dice, no. La verdad que no, porque está muy costoso. Una librita de hueva de pescado vale 10.000 pesos. Entonces... Sí. Pero mire que... Sí. Otra pregunta, Sí. sí. ¿Qué más, Leo? Bien, Daniel. Bueno, ¿sí me escucha o no me escucha? Mi nombre es Daniel Caña, yo soy de Relatos Mágicos de mi Barrancarmeja, vengo haciendo un trabajo de recuperación de bienes emblemáticos de la ciudad a partir de la escritura. He traído a los escultores del Cristo Petrolero, he traído un poco de gente completamente gratis, porque yo no gano ahí. Ese es el problema con que el público, eso inventa un poco de costos que no hay que hacerlos. La gente quiere ayudar. Por ejemplo, el señor que hizo el Cristo Petrolero, los constructores nos dijeron que si le dan materiales, los ponían a funcionar con agua de refinería para no contaminar la ciénaga, con chorros, 15 minutos al día, así como hacen la torre Eiffel que prenden, no más. Cuando se quieren hacer las cosas económicamente, sí, para el servicio se puede hacer. Yo lo felicito, doctor Granado, y a toda la gente que está trabajando porque están protegiendo el patrimonio inmaterial de Barrancarmeja. Desde hace tiempo me preocupa eso del Paseo del Río. Hice un cuento que llamaba Lo que vio la bruja, ¿no? Está circulando una señora que para en 1985 a mirar qué pasa al futuro y descubre ese muelle demolido y con un edificio como el que vimos en Superestrellas, pero ahí. Lamentablemente, la justicia en este país opera, pero bien con el tiempo, bien atrasada. Vía lo de la Casa de la Mujer, posiblemente toca demolerla. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablaba con una persona del Ministerio de Cultura sobre el Mirador del Río y él me decía que es que yo no puedo intervenir porque yo no puedo acusar a nadie de asesinato antes de matar. Así me la ponía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le digo a ellos, mire, van a construir un mirador de 4 pisos, va a ser más alta del cuartel de policía, la estación de policía, está en menos de 100 metros, y yo, sí, pero toca esperar que llegue hasta allá y que lo supere. Es la justicia porque tiene razón, yo no puedo acusar, oiga, señorita, usted mató a mi papá, pero si no lo ha matado, pero usted dijo que lo iba a matar, no, toca esperar que lo mate para yo acusar de asesinato. Así es, y dígame si no. Ahora bien, ojalá pasara lo que dice el doctor Granados, que hiciera un hermoso edificio, que el problema de ponerle plata, y ahí voy a hacer una aclaración, esas cocineras del río no están ahí porque aparecieron ahí, porque se da a entender que, es que las señoras como le van a cobrar arriendo, por eso es que están chillando. No, señor. Eso fue una contraprestación porque muchas de esas cocineras estaban al pie de Pescocentro, estaban a la orilla de la zona y cuando llegó a construir la avenida del río, se quedaron con sus restaurantes para ampliar. Eso fue como especie de como una contraprestación de darles a pasar como esto porque ellas les quitaron cómo trabajaban ellas. O sea, y las señoras no aparecieron ahí porque de la noche a la mañana, eso tiene su historia. Ojalá. Es que miren, cuando me dicen que unos arquitectos de Barranquilla hicieron un proyecto, ellos lo que hicieron fue mirar el mirador del río en Barranquilla, trasladarlo para Barranca y hacerlo igual. Pero se le olvidó una cosita, que el mirador del río en Barranquilla el río Magdalena está por la parte oriental. O sea que ellos cogen el sol de tarde, para atrás. Y claro, ese espectáculo de frente al río sin sol es muy bonito. Aquí no, aquí tenemos el sol cayendo. Hombre, ¿por qué cogieron San Silvestre, ejemplo, y no cogieron, quieren ver una plazoleta de comidas a 4 pisos? Vayan acá al Éxito. Ese sol que pega allá, a ver cuánta gente va a comer allá en el 4º piso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo he hablado con Pedro Severiche, le hemos hablado con Rosalía, le hemos dicho, un día en un programa de radio le pregunté a Pedro así, Pedro, pregúntale que si tiene el permiso, porque es que nosotros no estamos en contra del progreso. Era tan simple como hacerle una pregunta al Ministerio de Cultura. Oiga, nosotros tenemos que cumplir con eso. Así es fácil. Y si el Ministerio de Cultura dice, sí, según la ley usted lo puede hacer, háganlo. Pero no, ese día Pedro le dijo a Rosalía, doctora Rosalía, un televidente me está diciendo acá que si usted ha consultado en el Ministerio de Cultura de eso para la protección, los 100 metros de ronda que hay en el polígono de los bienes de interés cultural,
o la altura. Sí, Pedro. Ya hablamos con la CAS y hablamos con la curaduría. O sea, eso es como preguntar por carne a la zapatería y a la peluquería. O sea, esa señora no sabe ni para dónde era el cuento. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque nombramos funcionarios, carga ladrillos y nunca nos preguntamos, oiga, ¿usted sí sabe o no sabe lo que está haciendo? Eso es lo que sucede. Ahora, yo siempre parto de la buena fe. Yo digo que eso es por ignorancia. Habrán otros que dicen que eso no es ignorancia. ¿Sí? Entonces, yo quisiera tener la buena fe de Leonardo de decir, oiga, eso van a construir. Vea, eso va a quedar así como está ahora. Vamos a quedar sin muelle. Vamos a quedar con una construcción en obra gris y las cocineras del río, si las retiran de ahí, perdieron el año. Así de fácil. El que se va a su casa, le tumba la casa y usted verá cómo vuelve. Ahora la van a meter a la plaza. No lo va a permitir. Bueno, imagínense que la plaza ya está privatizada. Allá no pagan no hay ni servicio de vigilancia ni aseo. Allá el que se demora 2 meses le tumban el negocio. ¿Sí? Y lo otro que tienen que tener en cuenta, esos 10 millones o 5 millones sucede como cuando yo trabajaba en Ecopetrol de consultor. Nosotros teníamos oficina de Ecopetrol, pero nosotros no éramos de Ecopetrol. Entonces por allá una persona dijo, uy, ¿qué tal que nos armen el problema que le estoy dando oficina a ustedes y ustedes no son de aquí de Ecopetrol? Entonces mejor hagámosle un valor simbólico. Cobremosle 10.000 pesitos mensuales, como para decir que la oficina no están ustedes utilizando oficinas de Ecopetrol, sino... Y un amigo me dijo, mira, esos valores simbólicos, recójanse, porque cuando le pongan 10.000, al otro mes el arriendo vale 100.000. Y ahí la sacan porque ustedes no van a aguantar unos 4 años que eso despegue, si es que despega. Ahora, ¿qué ha sido mi sueño de hace como 10 años? Que ampliemos el Parque Santander, el Parque Bolívar hasta el muelle. Hagamos la gran plaza portuaria mejor del mundo, de Colombia, con palmeras, con un escenario donde los artistas se pueden presentar y no estemos pagando logística a una persona que dice, oye, Festival Vallenato, y el 80% es para el alquiler de la pantalla y de las, ¿sí? Festival Festival de bandas, y el 80% es la gana logístico. Y dice, no, invertimos tantos cientos de millones de pesos en los artesanos, y el que gana es el que alquila la tarima. Entonces, o sea, las cosas pueden hacer y a buen precio. Leonardo, los felicito y a ustedes. Muy bueno, muchas gracias a todos. Muy amable. Hoy felicitamos a Daniel por su trabajo. Sí, Daniel. Estamos haciendo un seguimiento importante, Daniel. Buenas tardes. Mi nombre es Apesides Salvi. Llegué aquí por accidente. Soy arquitecto en Cartagena, o sea, formado en el proceso de cuidado del patrimonio. Y vivo aquí hace unos 30 años aproximadamente. Me conozco la ciudad y siempre hablamos de turismo, pero no desarrollamos ni culturalmente ni infraestructuralmente la ciudad para el turismo. Hablaba el doctor aquí que los bienes de interés cultural sí deben interconectarse, pero nosotros vamos dejando obras por aquí, por allá, regadas, que la gente no se alcanza a apropiar de ellas. Por ejemplo, el Cristo Petrolero. Se hizo una plata ahí, un malecón, pero llegamos allá a qué. Entonces, el otro problema que tenemos en la ciudad es que, como muchas ciudades al borde del río y muchas al borde del mar, se le da la espalda. Solo los barranqueños acá, para su disfrute, tendrán 300 metros del río. No tienen más. No tienen más. ¿No? 420. O sea, del Pipatón a Yuma. 400. Eso es una ridiculez ante una ciudad al borde del río con tanto cuerpo de agua. Lo otro, hacia el otro lado, hacia el puente, hay un sitio donde la gente se va a disfrutar el atardecer y abajo hay río. ¿Qué ha pasado? Ecopetrol se ha apropiado de toda la riqueza paisajística. Y hacia allá los muelles multimodales. ¿Qué le queda a la gente? ¿Ok? Entonces, tenemos el disfrute artesanal de la comida tropical y está bien que le defendamos, pero como acaba de decir el señor, necesitamos ampliar, necesitamos progresar.
hay que interconectar los sitios. También tenemos que acá, la base, la infantería, ¿no? Entonces no se pueden desarrollar ciertos negocios porque están en infantería, está la fiscalía y toda esa zona que viene siendo de paisaje la vienen cercenando. La gente allá no se puede poner algún negocio de Cristo petrolero, es limitado. Ah, bueno, ok. Entonces, me imagino que también entra mucha limitación por la infantería y por lo otro. Entonces, ¿a qué sale la gente a caminar un domingo allá? O si saliera y pasara por ahí y terminara en el Paseo del Río, y si se abrieran unas grandes plazas, como dice aquí el señor, que la gente tenga un esparcimiento, y si se pudiera desarrollar de noche a las señoras, porque de noche no se desarrolla una gran plaza, unos fandangos, hay mucho músico acá, pero tenemos un problema de los colores de Ecopetrol. La contaminación de Ecopetrol. Esas son muchas cosas por resolver, pero es donde estamos perdiendo nosotros el patrimonio, el derecho al goce. Felicitaciones. Gracias por participar. Sí. Bueno, yo lo que quisiera es hacer una pregunta sobre el tema. Y, claro, tiene un enfoque jurídico de protección de derechos, pero también hay un tema muy importante que hablamos de patrimonio, es la memoria social y cultural también del proceso. Entonces quisiera saber cómo se ha desarrollado este proceso de recuperación de memoria de cocinas ancestrales en el río, si se hace, cómo está proyectado, si es parte de lo que ustedes están trabajando. Gracias. Importantísima esa pregunta, Paula. Recuerden que les hablaba que habíamos recogido 10.000 firmas, precisamente de los barranqueños, y hoy, el día de ayer nos respondió el Ministerio de Cultura porque le solicitamos al Ministerio poder establecer en la lista representativa de patrimonio cultural y material a las mujeres del Paseo del Río de Barranca Bermeja. Por tal motivo ya nos llegó la información, es una noticia para las mujeres, donde vamos a llenar unos formularios para efectos del reconocimiento, porque le solicitamos al Ministerio de Cultura que fuera de la nación, que no nos exigieran que fuera territorial, porque aquí había un conflicto de intereses. Entonces, ayer respondió el Ministerio de Cultura para efectos de que ellas puedan entrar a la lista representativa de patrimonio cultural y material de la cocina tradicional del pescado. Hace poco nos acompañó Julio Recomienda en Barranca, le hizo un especial asada en el Paseo del Río, y él dijo algo muy importante. Él dijo, mira, es que en toda mi experiencia gastronómica es el único punto de Colombia, a la orilla del río Magdalena, que efectivamente tiene 23 restaurantes con una gastronomía maravillosa. Y dijo esta palabra, dijo, esto es una joya de Colombia y como joya hay que protegerla. Y por tal motivo le estamos diciendo al Ministerio, nosotros somos una excepción en Colombia. Y por ser una excepción somos exclusivos. Y por ser exclusivos debemos tener el reconocimiento de la nación, que sea el Ministerio de Cultura quien en efecto lo establezca mediante acto administrativo para proteger ese patrimonio, de modo que podamos exigirle a la administración una mayor inversión de protección. Implica no solamente el reconocimiento, sino que ahí se desprende el tema de la memoria histórica, porque hay algo, Paula, importante que ahorita lo estaba diciendo René, y es un tema que efectivamente, como él lo dice, es así, o sea, no hablan nuestros labios, sino que habla nuestro corazón en el sentir ciudadano, y es que Barranca necesita unas condiciones de las nuevas cocinas más amplias. Ellos están hablando de cuchitriles de 15 metros cuadrados, y perdónenme la expresión, pero ellos necesitan por lo menos 20 metros cuadrados porque necesitamos recuperar parte de nuestra gastronomía, como es el bocachico a caballo, o el cabrito que le llaman al carbón, lo que es también el estofado de doncella en leche de coco que no se ha vuelto a hacer al carbón. Necesitamos que haya pescado ahumado al horno, que tampoco se puede ver que no tiene eso. Esto forma parte de las exigencias técnicas en el nuevo diseño para que nuestra gastronomía sea mucho más variada, porque los escenarios actuales tienen un factor de riesgo muy alto en términos de salud ocupacional y para la ciudadanía también, porque tú atraviesas la cocina. Hay gente que se ha quemado con las ollas, o sea, eso tiene que acabarse, tiene que ceñirse a unos requisitos técnicos de infraestructura
que permitan, en efecto, que ellas tengan sus fogones, horno y zona para carbón. Entonces, que tú llegues y no solamente te digan, hay boca chico, hay video de doncella, hay bagre, sudado, sino que también tenemos estofado de doncella, te tenemos al carbón, te tenemos al horno, porque recuerde que de acuerdo a la grasa, el pescado se puede preparar de diferentes formas. Entonces, aquí hay que variarla, porque el norte nuestro, desde el Paseo del Río, hoy como representante jurídico de ellas, yo soy abogado, pero soy apasionado de la cocina y soy pescador deportivo. Entonces, conozco muy bien de este tema porque me apasiona. Y yo le decía a ella, si nosotros no visionamos que el muelle hoy le genera miedo a la gente después de las 5 de la tarde, hoy le da miedo ir a la gente, porque te roban, porque hay un factor de riesgo. Este proyecto es pasar del miedo a la esperanza, es pasar del miedo a una oportunidad y de crecimiento y desarrollo económico para todos. Y esta es la visión de la inclusión social en el marco de la política de turismo. Por eso el componente nuestro en la defensa jurídica se traslapó también al reconocimiento de patrimonio cultural y material y que entra en esa lista de representación del Ministerio de Cultura. Es una gestión que estamos desarrollando, le hemos pedido el acompañamiento a la doctora Francia Márquez porque le dijimos, aquí también hay afrocolombianas que están siendo maltratadas por un gobierno abusivo que pretende un negocio por el Chat de Barranquilla y mientras yo sea el abogado de estas mujeres jamás voy a permitir ese tema y hemos tenido, gracias a Dios, el respaldo de ellas, pero entendemos que esta ciudad necesita precisamente el respeto a sus derechos, pero construir esa memoria, que es lo que va a permitir que la ciudadanía que llegue acá va a entender cuál fue el pasado y cómo se ha venido este presente. Esa memoria no se puede perder. Hemos unificado criterios en eso, Paula y barranqueños. Precisamente el trabajo que viene haciendo Daniel es un tema de recuperar esa memoria. Es una cosa muy linda, yo valoro mucho como persona. No sé si ustedes recuerdan ahorita, a mitad de septiembre, el Día de la Mujer y la Amistad, el festival de artistas que se gestó con todas ellas, que se quiso volver a recuperar como ese espacio de ese festival que al parecer recuperó esas palabras que dijo la doctora Sonia Negado, pareciera que nos quisieran hablar ese arraigo, esa cultura, que quisiera desaparecer eso que de alguna forma nos identifica como barranqueños, que es el pescado, que es el muelle, que es el comer, que es la música del rostro, de todo eso. Pareciera que los nuevos gobiernos les da pena demostrar esa identidad que nosotros somos nosotros como barranqueños. Entonces, ese respeto fue muy bonito y la gente participó y la gente se expresó y quiere volver a recuperar. Entonces, son pequeñas acciones que se están generando en torno a nuestra identidad, a sentir una persona, sobre todo en esa tradición que ella ha venido manteniendo desde hace más de 50 años. La doctora Yolima, un tema muy importante a todos los barranqueños, les digo esto. La 13ª versión del Festival del Pescado, que era este año, se hizo con recursos propios. Y mira el tema de la transparencia en lo público frente al tema de los recursos privados bien administrados. Mientras en años anteriores se gastaban más de 20 millones de pesos en el Festival del Pescado, este fue el evento de mayor publicidad, de mayor venta, más colorido, y se invirtieron 3,5 millones de recursos de las mujeres, entre todos. En lo personal se les apoyó también. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un plan de destruir esa memoria. Y durante este gobierno, 2020, 2021, 2022, no ha destinado un solo peso para el Festival de Pescado y está dentro del Plan Decenal de Cultura. Lo que se ha apoyado es el Festival LGTBI, cosa que respeto, evidentemente, pero aquí debe haber un equilibrio de inversión para todos, porque esa cultura, recuerden que este gobierno se dio bajo el lema, recuerden, del Boca Chico, utilizó como estrategia de campaña el patrimonio cultural nuestro de la gastronomía. Hoy no va al Paseo del Río y ya no se habla de Boca Chico frito sudado. Eso ha venido cambiando permanentemente por la falta de ideología y de coherencia política. Ahora, hace unos días, era Barranca lo tiene todo, ahora es el gobierno de las obras. Estamos en una ingobernabilidad absoluta de falta de criterio político y de madurez. Yo quiero agradecerle a la Casa del Libro Total, a la doctora Yolima de la Veeduría de Mujeres, al doctor Raúl Barba de la Corporación de Desarrollo Territorial, a las mujeres del Paseo del Río, a los asistentes que están con nosotros y a todos los barranqueños que se conectaron y que vamos a colgar en nuestras redes y páginas web este importante conversatorio de nuestra defensa del patrimonio cultural
de Barranca Bermeja y defensa además de las mujeres del Paseo del Río. Agradecemos la atención por el espacio que nos han brindado. Un abrazo grande para todos. Y yo voy a terminar agradeciendo a mis compañeros, agradeciendo a todos los que hoy, barranqueños, que se levantan todos los días a hacer la protección de nuestros derechos, de nuestro territorio. Daniel, no sé para dónde fue Jonathan, Eliana, el doctor René, que está con nosotros en la veeduría de Lupa Ciudadana, mirando lo del apretar, y a muchos barranqueños que están vigilando, cuidando nuestros recursos. Sigamos trabajando. En unión sería mejor, ¿no? Pero aquí estamos todos prestos para colaborarnos, sigamos haciendo veedurías, sigamos ejerciendo los mecanismos de participación ciudadana que son tan importantes para protegerlo de nosotros y que haya más espacios como estos para que podamos informar a la ciudadanía y que sepa qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está defendiendo y qué es lo que tenemos por delante. Raúl, saluda a la gente porque esta es la parte, Eliana, bueno, el doctor René se fue, pero la verdad que les agradecemos mucho este espacio y cualquier cosa que necesiten, los drives están colgados en nuestras páginas del Facebook y pueden acceder a toda la información. Ahí está todo, pueden leer todo lo que estamos diciendo en el día de hoy. Gracias por venir. Gracias. Bueno, muy amables. Que me dio lo que Oiga, sí. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Espero les haya quedado claro algunos temas, otros pues habrán otros espacios para ampliarlo. Muchas gracias a los que se conectan, a los que difunden nuestros contenidos y a los que nos acompañan en esta iniciativa. Gracias.